Buenas noches. En este momento quiero compartir información relevante acerca de la psiconeuroinmunología y la intervención psicológica. Entonces, frente a este título nos preguntamos, ¿qué es la psiconeuroinmunología? Pues bien, es un campo científico interdisciplinario que se encarga del estudio de la investigación de los mecanismos de interacción y comunicación entre los sistemas nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino, que en conjunto se encargan de mantener la estabilidad del organismo humano. Este campo de estudio como tal se desarrolló apenas hace 30 años. Sin embargo, se registran antecedentes muy remotos en cuanto a su ámbito de estudio, como por ejemplo encontramos a Hipócrates, que ya asociaba las emociones y las enfermedades. También se encuentran registros de Galeno, que consideraba que las mujeres melancólicas eran más vulnerables a contraer cáncer de mama que aquellas mujeres que estaban de buen ánimo. Pero esa forma de relacionar las emociones y la enfermedad se rechazó y se ignoró por muchos años, hasta que en los años 30 en Estados Unidos surge la medicina psicosomática, que daba un papel importante a la mente en el mantenimiento de la salud física. Este campo de estudio se puede considerar como precursor de la psiconeuroinmunología, pues en los años 60 hizo su incursión a través de las investigaciones de Solomon. Este personaje investigó respecto a la artritis reumatoidea y encontró una relación entre la psique y el sistema inmunológico. Fue precisamente en ese momento en que Solomon introdujo el término de psiconeuroinmunología. Años más tarde surgieron otros dos investigadores, Ader y Cohen, quienes acuñaron el término de psiconeuroinmunología, mientras ellos desarrollaban una investigación en la que aplicaron básicamente el condicionamiento clásico a ratones. Y esto generó una respuesta inmunológica. Este solo fue el inicio de muchas investigaciones que se vienen desarrollando hasta el día de hoy. Investigaciones que se dan en función a enfermedades relacionadas con estos sistemas, el sistema inmunológico, neurológico y endocrino. Por ejemplo, actualmente hay muchas investigaciones respecto al cáncer, al VIH, al asma, diabetes, fibromialgia y también respecto a psicopatologías que tienen mucha relación con estos tres sistemas, como es el estrés, la depresión, la ansiedad, entre muchos otros. Pero bueno, para poder comprender la psiconeuroinmunología es necesario saber cómo se están vinculando los sistemas de los que estamos hablando. Recordando brevemente, sabemos que el sistema inmunológico se encarga de la defensa del organismo frente a diversos estímulos agresores, como por ejemplo los virus, las bacterias, los parásitos, pero también nos defiende de los estímulos internos, como las células que generan el cáncer, por ejemplo. Entonces, este sistema va a crear ciertas barreras que van a evitar que se propaguen algunas células malignas en nuestro organismo o que se generen ciertas infecciones. Además, este sistema va a producir unos mensajeros químicos llamados citocinas o citoquinas. Estos son mediadores ante los otros sistemas, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Es decir, que va a actuar como un órgano sensorial que va a emitir señales al sistema nervioso. Bueno, respecto al sistema nervioso central, podemos decir que este se encarga de recepcionar y procesar la información que viene del sistema inmunológico y también pues del sistema endocrino, para que al analizar esta información se pueda dar una respuesta específica. Ahora, en cuanto al sistema endocrino, este sistema se comunica
con el sistema inmunológico y genera una respuesta a través de ciertos receptores hormonales, y el trabajo básicamente es hormonal en este nivel. Entonces, para poder comprender todo esto de lo que vengo hablando, vamos a imaginar que surge una emoción desencadenante, como puede ser el estrés. Este va a estimular directamente al hipotálamo, y el hipotálamo va a transmitir la información a la hipófisis, que a su vez va a producir unas hormonas que estimularán a las glándulas suprarrenales. Y bueno, estas glándulas suprarrenales van a producir otras hormonas que van a activar o suprimir la acción del sistema inmunológico. Entonces, como podemos notar, existe una interdependencia de todos estos sistemas para que se pueda conseguir el equilibrio y el buen funcionamiento del organismo. Aunque, bueno, siempre surgen algunas deficiencias y es allí donde emergen las enfermedades. Como podemos ver, en todo este contexto es necesario un trabajo multidisciplinario de profesionales, de los cuales pues forma parte el psicólogo. El psicólogo va a desarrollar intervenciones según las necesidades de los pacientes, que en este caso pues son muchas, pues existe una diversidad muy amplia de patologías presentes, ¿no? Pero también existen varias técnicas que pueden ser aplicadas y adecuadas según las necesidades que vayan surgiendo y acorde a la enfermedad. Según las investigaciones que se presentaron en el trabajo, las técnicas más efectivas son respecto a las técnicas cognitivo-conductuales, también el mindfulness, la expresión emocional, la imaginación dirigida y la relajación, entre otras, ¿no? Por cuestiones de tiempo voy a presentar solo un modelo de intervención que se ha dado respecto a la artritis reumatoidea. Este modelo fue desarrollado por Redondo Pérez e Irurrizaga. Bien, para poner en contexto, la artritis es una enfermedad autoinmunológica que ataca las articulaciones, de tal modo que surge inflamación, dolor crónico, rigidez y deformidades en las articulaciones. Todo esto hace que la persona desarrolle cierta incapacidad en su funcionamiento. Entonces, no solo ocurre esto, sino también se ven afectados otros aspectos de su vida, como su desempeño laboral, social, económico. Y bueno, esto genera cierta alteración en el funcionamiento psicológico de las personas. También se generan ciertas emociones negativas que al final van a desarrollar probablemente depresión, ansiedad y estrés, que son las psicopatologías más frecuentes en estos casos. Curiosamente, estas psicopatologías constituyen un estímulo para que se genere nuevamente dolor, rigidez e inflamación. Entonces se puede evidenciar a través de esto claramente esta interrelación psiconeuroinmunológica. La intervención que les voy a presentar se da bajo el abordaje cognitivo-conductual y bueno, busca desarrollar estrategias de afrontamiento ante la enfermedad o también modular o controlar las respuestas emocionales, así también como una generación del control del dolor. La intervención se va a desarrollar en sesiones que se van a dar una vez a la semana con una duración de 1 a 2 horas a lo largo de 5 a 10 semanas. Como todas las intervenciones, inicialmente se va a desarrollar una evaluación del paciente a través de la entrevista, la observación y, si es necesario, la aplicación de instrumentos psicométricos que pueden ser orientados para detectar, por ejemplo, el nivel de depresión, o también se puede aplicar inventarios para la expresión de ira, de estado rasgo o cuestionarios
respecto al dolor, entre muchos otros. También si se quieren identificar pensamientos distorsionados, se pueden utilizar los autorregistros. Con toda esta información y corroborando con los criterios del DCM, se va a generar un diagnóstico. Pero hay que tener mucho cuidado respecto a este diagnóstico, puesto que muchos de los síntomas de la depresión, de la ansiedad, como por ejemplo la fatiga, el problemas con el sueño, tal vez respecto al estado de ánimo, todos estos ciertamente son particulares o criterios diagnósticos de la ansiedad y la depresión, pero también son propios de la enfermedad de la artritis reumatoidea. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a esto. En función a toda esta información, ya se puede establecer la hipótesis explicativa, en la que se plasma claramente lo que está ocurriendo con el paciente y que está manteniendo este problema y cómo se está desarrollando. Y bueno, también inmediatamente después se van a establecer los objetivos terapéuticos, que básicamente son 2 o 3 en estos casos, que se enfocan directamente a la reducción y el control del dolor que se manifiesta. Y también se busca proveer de estrategias que permitan al paciente manejar sus emociones negativas, y paralelamente o inmediatamente después se deben establecer los objetivos específicos, que en este caso pueden ser, por ejemplo, mejorar la percepción de la autoeficacia, controlar el nivel de actividad, reformular la actividad social, entre muchas otras, como el control de la ira también. Entonces, con todo esto ya se establece el tratamiento y también se tiene un amplio repertorio de técnicas, y bueno, las voy a presentar acorde a las sesiones que se presentan en la intervención. Lo primero que se va a hacer es desarrollar el entrenamiento en respiración abdominal y relajación pasiva. Básicamente esta técnica se relaciona directamente primero con una verificación fisiológica del paciente y preguntarle obviamente cómo se siente, si es posible que pueda moverse o tolerar el dolor. Esta información va a permitir decidir si se aplica la técnica de respiración abdominal, o si es que la persona no presenta muchas dificultades, se puede realizar la relajación de tensión-distensión. Cualquiera de las dos. Previo a aplicar estas técnicas, es necesario realizar la relajación pasiva con la imagen que se crea el paciente para generar una sensación de relajación profunda. También se aplica el entrenamiento de control atencional y sugestión. La atención debe ser dirigida hacia el dolor para que se pueda controlar a través de la sugestión, con sensaciones que pueden ser diferentes al dolor. En este caso se puede identificar imágenes específicas para él, como por ejemplo una cuerda con nudos cuando tiene tensión, y a medida que va desatando también debería estar sugestionando que se está desatando la tensión donde se tuviera. Y bueno, otras imágenes que buscan la transformación imaginativa del dolor en algo más positivo. También se aplica lo que es el entrenamiento en reestructuración cognitiva, que básicamente, como sabemos, busca cambiar las ideas erróneas que tiene el paciente respecto a sus emociones negativas, respecto al dolor, entre muchos otros aspectos que estos pacientes presentan. También se puede hacer un entrenamiento del control de la ira utilizando la reestructuración cognitiva también. Y bueno, también se puede establecer planes para la recuperación de actividades reforzantes, actividades que antes realizaba pero que abandonó por la enfermedad, o tal vez elegir unas nuevas, a fin de que se mejore el ánimo del paciente. A través de esto se va a desarrollar las sesiones y bueno, se va a hacer el seguimiento correspondiente. Muchísimas gracias.